gusto saludarle. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Se dice que hace mucho tiempo, cientos de personas se le acercaban a un hombre muy sabio para contarle sus problemas. El sabio anciano los aconsejaba. Ellos lo escuchaban, pero nunca ponían en práctica lo que el hombre les decía. Y así acontecía siempre. La gente le contaba los problemas, el anciano les daba las indicaciones a seguir, pero ellos nunca hacían nada. Hasta que esa situación se convirtió en un círculo vicioso. Así que el anciano, cansado ya de la misma actitud de la gente, los reunió a todos y les contó un chiste. El chiste era tan divertido que todos estallaron de la risa. Luego, el sabio anciano se los volvió a contar y se rieron otro poco. Y así lo hizo el sabio anciano por un par de horas, hasta que todos ellos, desesperados, le dijeron al anciano: «Oye, ¿pero por qué siempre el mismo chiste? Avanza, hombre, cuéntanos otro mejor». A lo que el anciano aprovechó la oportunidad para darles una lección. Y les dice: «Oiga, ¿ustedes por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste? Pero sí pueden recordar, vivir y llorar 1000 veces el mismo problema». ¿Sabe? Esta historia nos lleva a una muy buena reflexión. Y es la importancia de crecer, de avanzar, de no quedarnos siempre en el mismo sitio. Mire, hay un mensaje bien interesante que Dios le dio a su pueblo Israel. Un mensaje que Moisés lo recuerda en Deuteronomio capítulo 1, versículo número 6. Pero antes, permítame y entramos en contexto para poder comprender un poco más ese mensaje que Dios le dio a Israel en Deuteronomio 1:6. Resulta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recuerde que eran esclavos allí, Dios les abrió paso y los liberó de una manera milagrosa. Abrió el Mar Rojo en dos. El propósito de Dios al sacarlos de Egipto era que ellos llegaran a un lugar que Dios ya tenía reservado desde hace mucho tiempo para ellos. Ese lugar era llamado la Tierra Prometida. Pero antes de Dios llevarlos a ese lugar, Dios necesitaba primero poner en orden algunas cosas. Dios también necesitaba enseñar e instruir a su pueblo en muchas cosas muy importantes. Era necesario que Dios confirmara también el pacto con ellos. Dios necesitaba, antes de llevar ese pueblo a la tierra prometida, que ellos se hicieran conscientes que era un pueblo diferente y que estaban llamados a eso, a marcar la diferencia. Por eso, repito, antes de entregarles la tierra prometida, Dios lo lleva a un lugar llamado Horeb. Ese monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Allí Dios se manifiesta de una manera poderosa. Dios corrigió a su pueblo, Dios le dio instrucciones, Dios les dio a conocer los mandamientos y los ratificó como personas especiales. Y eso fue algo bueno para ellos. Repito, Dios allí manifestó su gloria en ese lugar. El monte Horeb o el monte Sinaí fue bueno para Israel. Pero escuche esto, no era el plan perfecto que Dios tenía para ellos. Porque lo que Dios quería realmente con su pueblo era llevarlos a la tierra prometida. Horeb, ¿era necesario pasar por Horeb? Claro que sí, pero no era el destino final. Era simplemente una estación en medio del recorrido. Mire, de Horeb a la tierra prometida habían solo 11 días de camino, no más, 11 días. Es decir, el pueblo de Israel, después de ver la gloria de Dios en ese lugar, en Horeb, debía tomar acción, caminar 11 días y conquistar la tierra que Dios les había prometido. En otras palabras, Israel tenía la bendición a tan solo 11 días. Pero ¿sabe qué pasó? Israel se acomodó en Horeb
y en vez de levantarse y seguir el camino, se quedó allí en Horeb, en el Sinaí, 1 año. Escuche esto, 1 año en ese sitio. ¿Que hubo allí una buena experiencia? Claro que sí. Fue bueno para Israel Horeb. Pero Dios tenía más para ellos. Y ellos, en vez de avanzar, se quedaron allí por 1 año. Mire, mi amiga y mi amigo, la montaña del Sinaí fue parte del plan de Dios. Pero ese plan, ese propósito de Dios para ellos en el Sinaí, se había cumplido. Ahora Dios necesitaba que ellos se movieran, que ellos salieran a conquistar la tierra. Pero no lo hicieron. Por eso llegó un momento donde Dios le dice al pueblo: oiga, pueblo, ustedes han estado bastante tiempo en este monte. Y es que me llama la atención cómo Dios lo dice. Ustedes han estado bastante tiempo en este monte. Levántense y vayan a conquistar la tierra. Fue lo que Dios les dijo allí en Deuteronomio 1, del 6 al 8. Y ese hecho se lo recuerda Moisés al pueblo muchos años después en Deuteronomio capítulo 1, versos 6 al 8. Lo que pretendo decirle el día de hoy es esto. El pueblo de Dios perdió 1 año en Horeb. ¿Que era necesario pasar y estar allí? Claro que sí, era necesario. Pero ellos se quedaron más del tiempo adecuado. 1 año. Y ahora Dios les dice: no, mucho tiempo allí. Es hora de levantarse. Mire, mi amiga y mi amigo, muchas veces a usted y a mí nos pasa igual. Nos quedamos mucho tiempo en un lugar, nos quedamos mucho tiempo en una situación, en una circunstancia, cuando lo que Dios quiere es que usted y yo nos levantemos y avancemos, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Mire, ¿cuántas veces vivimos de triunfos y de glorias pasadas? ¿Cuántas veces nos pasamos diciendo: es que yo fui, es que yo hice, es que yo logré, es que yo era, es que yo esto, es que yo lo otro, pero en el pasado? Y la pregunta es: ¿y hoy? ¿Estamos viendo la gloria de Dios hoy? ¿Estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros hoy? ¿O estamos viviendo de glorias pasadas? Si eso está sucediendo, es porque nos quedamos en Horeb y nos estamos perdiendo lo mejor de Dios. Ahora, permítame ir un poco más allá. ¿Cuántas veces nos quedamos en un monte llamado dolor, resentimiento, amargura y no avanzamos? Mire, la idea es que usted y yo no cometamos los mismos errores de ese pueblo. Que nos levantemos y caminemos a buscar lo mejor que Dios tiene para nosotros. No nos quedemos más del tiempo necesario en ese lugar que no es el propósito de Dios. Es más, muchas veces nos quedamos más del tiempo en lugares buenos y nos estamos perdiendo lo excelente de Dios. Le invito para que nos preguntemos el día de hoy: ¿en qué lugar hemos estado últimamente? ¿Es el propósito de Dios que sigamos allí? ¿Qué tantas cosas hemos permitido en nuestra vida? ¿Qué tantas cosas hemos permitido que se mantengan en nuestra vida? ¿Cuál es el monte de donde necesitamos salir el día de hoy? No nos perdamos lo mejor de Dios por quedarnos demasiado tiempo en un lugar donde no es el propósito de Dios. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional, por cada persona que lo escucha y lo comparte. Dios, hoy te pedimos que nos dé sabiduría para tomar decisiones acertadas, que abras nuestro entendimiento para ver, Señor, mucho más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden captar. Que podamos ver, Señor, en tu propósito, en tus planes perfectos. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú tienes más para nosotros, que tienes reservado lo mejor para nosotros, que hay bendiciones preparadas para nosotros en el próximo tiempo. Pero ayúdanos, Dios, a salir de ese monte,
de ese monte llamado resentimiento, de ese monte llamado amargura, de ese monte llamado pasado que nos ancla y que nos impide avanzar. Ayúdanos, Dios, a ser mejores y a conquistar lo mejor que tienes para nosotros. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta, bendícelos a ellos y sus familias. Bendice a cada persona que escucha este devocional al acostarse, que su sueño sea grato, y aquellos que lo escuchan en la mañana, que sea un día de bendición y de puertas abiertas. Hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y gracias porque en ti tenemos la victoria garantizada. Si este mensaje habló a tu corazón, dale like, comenta o compártelo con alguien que lo necesite. Si sientes que muchas batallas se repiten en la mente y anhelas vivir con mayor firmeza interior, el nuevo libro de Rodrigo Riaño del Castillo, Así piensa un vencedor, puede ayudarte a trabajar esos pensamientos desde la raíz a la luz de la palabra de Dios. Disponible en Amazon y en Colombia al 312-580-0866.